Durante la pandemia del COVID-19, la CONAXAR, la entidad reguladora de los juegos de azar, hizo una quita del 50% del canon a los explotadores de los juegos de azar, pero por supuesto sin sustento legal. Según la denuncia del Ministerio Público, esto habría ocasionado un enorme perjuicio a las arcas del Estado al dejar de recaudar, escuchen esta cifra, 31.000 millones de guaraníes. A fin de proceder a la quita en cuanto al canon de empresas concesionarias de juegos de azar, la CONAXAR solicitó un dictamen a la Procuraduría General de la República el 30 de marzo del 2020 y el entonces procurador emitió dicho documento al día siguiente. El 31 de marzo a las 16 horas la CONAXAR se reunía y decidía la quita del canon, estando presente José Antonio Ortiz, Raúl Mariano Silva, Carmen Corina Alonso y Ricardo Núñez Jiménez. Según el documento del Ministerio Público, en la nota Sergio Cousa Nogués, en aquel entonces Procurador General, invocó la Ley 6524 de Emergencia Nacional y el Decreto 3456 donde se declara la emergencia sanitaria para justificar aquello que la CONAXAR quería realizar. En realidad, la Ley 1016/97 no otorga ninguna atribución ni competencia a la CONAXAR para decidir sobre una disminución del canon, ya que las concesionarias se encuentran obligadas a ingresar al fisco. No existe ninguna norma legal que autorice tal medida. Incluso en la referida ley, la única posibilidad es el incremento del canon, según la investigación fiscal. El entonces presidente de CONAXAR, José Antonio Ortiz Báez, remitió al Ministerio de Hacienda una nota el 1 de abril del 2020, poniendo a su consideración la resolución de CONAXAR para la que resolvía hacer una quita del 50% del canon de marzo y exonerar los de abril y mayo de 2020. Se solicitó en ella la elaboración de un decreto de aprobación. Por nota, el 13 de abril del 2020, el secretario general del Ministerio de Hacienda contesta y remite el dictamen 303 del 7 de abril de 2020, elaborado por la Abogacía del Tesoro, como la posición institucional, es decir, se decidió no emitir ningún decreto de aprobación. La Abogacía, entre otras cosas, argumenta que no está obligada a emitir un dictamen y que además en el caso concreto la CONAXAR ya emitió el acto administrativo. Contradice lo señalado por el entonces Procurador General acerca de que la comisión es una dependencia del Ministerio de Hacienda. En ese contexto expresa de manera concluyente el abogado del Tesoro que los integrantes de la CONAXAR son directamente responsables por las determinaciones asumidas en el ejercicio del cargo. Finalmente indica el dictamen que las medidas tomadas mediante la resolución 5/2020 se encuentran plasmadas en relaciones contractuales que derivan de adjudicaciones realizadas por la entidad reguladora de juegos de azar, señalando que todo lo atinente al canon debe decidirse en el marco de la ejecución de cada contrato. Con posterioridad a la resolución, la CONAXAR dictó nuevas resoluciones que amplían la vigencia de la disminución del canon a medida que el Poder Ejecutivo fue prorrogando la emergencia sanitaria. Según los datos remitidos por la propia CONAXAR en las preguntas y respuestas para la interpelación ante la Cámara de Senadores, el monto no percibido en materia de recaudación por canon a las concesionarias superó los 31.000 millones de guaraníes. El acta del 26 de julio del 2021, Omar Rodrigo Mongelós, Carmen Corina Alonso, Rubén Antonio Rusillón y Ricardo Núñez Jiménez, representantes del Ministerio del Interior, Viven, Gobernaciones y Municipalidad respectivamente, dieron su apoyo al presidente José Antonio Ortiz Báez, señalando que los integrantes de la CONAXAR ratifican todo lo actuado en resoluciones, que incluso plantean con inquietud el por qué solo fue interpelado el presidente y no el cuerpo colegiado. La resolución del Ministerio de Hacienda del 16 de julio del 2013, por lo que se homologa el reglamento de funcionamiento y organización de la CONAXAR, en su artículo 1 dispone que la comisión es el órgano encargado de planificar, controlar, regular y fiscalizar la explotación de los juegos de azar de conformidad a las funciones generales que establece la coordinación de concesiones, verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales de las concesiones y verificar el correcto cálculo de lo recaudado en concepto de cánones de acuerdo a lo que establece el artículo 30 de la Ley 16/97. En ese contexto, según el Ministerio Público, la reducción del canon no solo impactaría en los ingresos tributarios derivados de las obligaciones propias de las concesionarias, sino que también podría afectar a instituciones beneficiarias del canon establecido en cada juego de azar, más aún en la época de pandemia, durante la cual fue dictada la resolución de CONAXAR. Por lo tanto, siempre según la Fiscalía, la medida adoptada por la CONAXAR sin sustento legal habría ocasionado un perjuicio a los recursos del Estado, que no solamente se
traduce en el canon que posteriormente es distribuido a otros órganos públicos, sino que también existirían otros recursos tributarios comprometidos. Con todas las evidencias que fueron recolectadas a lo largo de la investigación, el Ministerio Público considera que existen elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral y público, pero hasta el momento el expediente está varado en la Cámara de Apelaciones.